Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Aprende y Emprende. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, un amigo de la casa, David García. Compa, amigo, hermano, ¿cómo estás, David? Hola, buenas noches, Feli. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Realmente agradecido por la invitación, sorprendido y nada, muy contento de estar acompañándote en este podcast. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar de ventas y es que David, que ahora se va a presentar, es un experto en el tema, ¿no? Las ventas son muy importantes en todas las áreas de nuestra vida y precisamente de eso quisiera hablar contigo, David. Antes de entrar en materia, pues me gustaría que te presentaras, que nos contaras quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Ok, perfecto, claro que sí. Yo soy David García, en el momento estoy viviendo en Bogotá, Colombia. Mi formación educativa es economista. Toda la vida he trabajado en equipo de ventas, he trabajado en distintos, he vendido hasta cursos de inglés, he estado en distintos equipos y es una habilidad muy, muy chévere. Las ventas, lo que más me gusta sobre todo es la parte que tienes que estar muy alineado emocionalmente. Es decir, el vendedor no puede tener bajones emocionales y tiene que recuperarse muy rápido. Además de eso, pues trabajo en una empresa de transporte aéreo, es una empresa de transporte aéreo internacional. En algún momento estuve en la parte operativa, pero esa parte operativa pues me ayudó muchísimo a conocer cómo era la estructura de la empresa y cuando iba a vender el servicio pues ya tenía un conocimiento más grande. También he desarrollado crear equipos de ventas, también esa parte me gusta y me gusta mucho la parte de la mentalidad, cómo debe salir uno al campo de juego y cómo debe estar todos los días bien, bien mecanizados. Me he desarrollado en distintos equipos de venta, inclusive tuve emprendimientos donde yo mismo salía a hacer la venta del equipo comercial cuando estaba por allá muy pequeñito, muy joven. Compramos un personaje para el 31 de Ujú. diciembre y lo montamos, disfrazamos un Mickey Mouse y lo que hice fue en el barrio monté una especie de estante y cobramos las fotos. Entonces me conseguí una cámara profesional y todas las familias que iban pasando con sus hijos, yo les hablaba, les explicaba y les tomábamos las fotos. Y eso era una forma de vender. Las primeras formas que yo encontré de vender fue eso, hablando con las familias. Entonces los papás se sorprendían mucho porque me Ven, decían, ¿qué edad, dime, qué edad tenías cuando saliste con ese proyecto? yo tenía más o menos como unos 15 años, estaba bien chiquis y mi hermano trabajaba con recreación y yo quería empezar a tener más ingresos. Entonces, en diciembre, en 31 de octubre, pues salían todos los chicos disfrazados con su familia. Entonces, yo vi en alguna parte que alguien sacaba un personaje y yo dije, no, yo también me voy a comprar mi personaje, voy a sacar mi cámara y ahí empezamos. Esa fue una. Y la otra que también me gustó fue una vez en el colegio tenía un salón muy, muy grande y yo veía que muchos papás pues tenían mucho estrés acumulado y que les hacía falta actividad física. Entonces yo lo que le propuse al dueño del colegio era que me alquilara el salón y que yo lo llenaba con padres de familia para tener una actividad física, primero que les ayudara a mover las articulaciones y segundo que anímicamente se sintieran mejor adicionalmente al tema de la motricidad, que es muy importante, ¿no? Y Y el director, tú te ibas a hablar con todos los padres de familia para convencerlos de que fueran a ese espacio sí, contigo. claro, claro, no, no era tanto de convencerlos, sino lo que yo quería mostrar era las bondades que tenía hacer ejercicio. Entonces, en eso se armó una integración, entonces estaba el papá con la hija, entonces estaba la mamá con su esposo, entonces fue un espacio bien bonito. Recuerdo que los hacíamos los domingos en la mañana y pues el dueño del colegio no estaba, entonces yo tenía que ir a hablar con la persona que tenía las llaves y me abría la puerta, armábamos todo un escenario. Para la época no teníamos equipo de sonido ni una infraestructura grande, tenía un amigo de Cali y como buen caleño, él tenía un equipo de sonido que reventaba la cuadra. Entonces él era el que me lo prestaba y cada 8 días yo tenía que ir con el equipo cargando y hacer la actividad, pero eran actividades que me gustaban mucho
y sobre todo me gustaba primero toda la logística que había detrás y después ir casa a casa y decirle a los papás, mira, está esta invitación, está la otra. Y yo conseguía un bailarín que era un jugador de baloncesto, pero él estuvo en el Ballet de Colombia. Y él hacía eso por placer simplemente. Entonces, eso fue uno de los primeros. Pasé de vender fotos de Mickey Mouse a vender espacios para hacer ejercicio y después en algún momento aquí una parte de Bogotá muy conocida, que es San Andresito de San José, y ahí me llevó Ujú, una señora a vender licores y chocolatería. Entonces había gente ok, en muchas partes, llegaban las camionetas a llevar licores, a llevar chocolatinas, entonces me gustaba muchísimo porque era muy dinámico, había que estar todo el tiempo súper activado y cada vez pues iba perfeccionando, cada vez iba mejorando y ya en algún momento llegó FedEx, llegó directo a Colombia. Yo arranco en el equipo de operaciones, fue una etapa donde había que empujar cajas para poder llenar un avión. Entonces fue muy chistoso porque se tenía que enviar la hoja de vida a través de un correo y me lo recomendó una amiga que trabajaba en 472. Yo envié los documentos. Mi papá para esa época me suplicó que enviara la hoja de vida. Él viajaba para México y me dijo, yo lo único que quiero es que usted envíe esa hoja de vida. Yo apliqué, la envié y a los 2 meses me llamaron. Para o la sea que fecha, tú no dime. estabas muy seguro de si querías aplicar para FedEx o no. Yo ni siquiera lo conocía, realmente no tenía un concepto claro, yo estaba en la universidad, estaba terminando pues la carrera y yo no tenía un concepto claro y apliqué, me gustaba la marca y mi amiga me dice, David, ¿cómo te ha ido? Y yo, bien, mira que me llamaron de FedEx y ella me miró así como súper asustada y yo, ¿qué pasó? Dijo, David, esa convocatoria lleva abierta 4 meses, se han presentado Wow. muchas personas a llevar la hoja de vida. Y tú eres la primera que me dice que la han llamado. Entonces, Wow. ahí fue extraño. Había que enviar una carta, firmarla. Y yo lo que hice fue salir de clase, como a las 10:30 yo envié la carta y no me dieron respuesta. Después al tiempo, a los 15 días, programaron una prueba de inglés y yo no podía ir. Y yo dije, no, ya no hay opciones de entrada a la compañía. Estaba muy triste y me llamaron un día, David, la prueba de inglés está programada, acércate a un lugar en el norte de Bogotá. Yo llego a ese lugar, el lugar desolado, los salones de clases vacíos y cuando yo digo, bueno, ¿y a qué horas empieza la prueba? ¿Dónde están las demás personas? Y me dicen, no, David, FedEx únicamente programó la prueba de inglés para ti. Y Wow. ahí yo ya me empecé a encaminar, me empecé a encaminar y yo dije, no, aquí por algún motivo debo estar. Empecé al área de operaciones, un demandante, pero dentro de mí había un deseo de poderme comunicar con los clientes, de poder vender, de poder ayudarles. Entonces, siempre que tenía la oportunidad de contactar a un cliente, yo lo hacía con mucho gusto, lo hacía con mucha cariño, con el don de servicio y ahí se abrió la vacante y ahí ya pasé al equipo de ventas y ahí se ha venido desarrollando toda la O sea, parte a nivel nacional. se podría decir que tú el espíritu de vendedor lo traes en la sangre. Sí, yo creo que es una cualidad, pero es también el don de servicio. A mí no me gusta mucho el tema de persuadir, de como que medio engañar, que en algún momento en una plataforma de cursos de inglés era una persuasión casi que negativa. Y a mí ese estilo de venta nunca me ha gustado porque yo lo veo es más de dar una solución para los clientes, de poderles ayudar, de poderles hacer la vida más fácil, más sencillo y ahí me siento bien, porque en algunos momentos se hacían cierres de los cursos de inglés y la gente no aprendía inglés. Entonces yo decía, o sea, estoy en un lugar donde su fachada es curso de inglés, pero la gente no aprende inglés. Realmente lo que hay un equipo comercial persuadiendo, convenciendo gente para que ingrese, pague y no vaya a clases. Entonces yo no Ya, iba de acuerdo con esa metodología. Yo estoy más a servir, a ayudar, a colaborar y ayudar a que la otra empresa crezca, que la otra empresa mejore, que eso sí ya me siento tranquilo, ya me siento bien y ahí ya hace mucho sentido todo el tema de la venta.
Ya que mencionas ese tema que es súper interesante, tú, David García, ¿cómo defines la venta? ¿Qué es ser un buen vendedor? Bueno, ahí está compuesto de varias cosas. Uno es ese deseo de querer ayudar. La otra cosa es el seguimiento, estar constantemente llamando a esos leads, estar pendiente de las oportunidades y sobre todo la respuesta rápida. Yo creo que el buen vendedor da una solución inmediata, porque cuando un cliente viene hacia ti es porque realmente tiene una necesidad importante. Y en la medida que tú le puedas dar una respuesta rápida, él valora muchísimo eso. Y en la medida que tú respondas rápido, empiezas a matar la competencia, porque la competencia puede tener un mejor precio, puede tener un mejor servicio, pero si no te da respuesta, tú dices, no, el que me contestó fue David, entonces yo me voy con él. Entonces un buen vendedor primero tiene un espíritu de servicio, después da seguimiento a las cosas y por último tiene una respuesta muy rápida. Lo que dicen en el África es que se premia la velocidad y la acción. Y eso pasa en la cacería, ¿no? Todo está desarrollado para el que sea más veloz y el que tome más acción. Desde la gacela hasta el guepardo, hasta las hienas, los leones, todos están diseñados es para hacer las cosas ya mismo. Y si uno como vendedor tiene esa respuesta, pues ya hay un diferencial importante. Bueno, ¿y cómo manejas, por ejemplo, cuando tienes muchos clientes? Yo me imagino que la carga laboral puede ser muy pesada y no puedes atenderlos a todos a la vez. ¿Tienes algún sistema para priorizar o qué metodología usas para que ese tiempo de espera no sea tan largo y no pierdas un posible cliente? Uy, Feli, esa pregunta está muy chévere porque con eso se lidia día a día. Y en las Ese es mañanas, el reto. sí, claro, ese es el reto. En las mañanas uno tiene un nivel de energía, la mente está despejada, trabaja uno muy bien. Donde empieza el valor agregado es 3, 4 de la tarde, cuando ya vienes con una carga emocional de muchas cosas, cosas que te exige la compañía, defendiendo a tus clientes de la competencia y las demandas de otros clientes, pues ya empiezas a cansarte. Y ahí es donde es el desafío importante y ahí es cuando viene una de las frases de Ogmandino que dice que persistiré y Ogmandino que escribió El vendedor más grande del mundo, que es un libro referente para mí y no únicamente para el tema de ventas, sino para una ética y una organización mental. Él dice que al finalizar el día, así si haya sido un día bueno o un día malo, vas a intentar hacer una venta más. Entonces imagínate tú 4 o 5 de la tarde, cansado, agotado, un viernes, introducirte eso en la mente y salir a ayudar a los clientes, intentar hacer una llamada más. Entonces, ¿qué es lo que yo intento en el tema de la organización? Todo lo que yo sepa que es venta directa, intento darle respuesta de una vez. Es decir, un cliente que me está pidiendo una cotización de una vez. Un cliente que ya va a utilizar nuestros servicios de una vez y empiezo a ver prioridad por los niveles de los clientes. Entonces, si es un cliente que factura importante para la compañía, se le atiende a él. Y así va en escalafón. Y con las cosas que yo tengo influencia, pues las trato de hacer de una vez. Y cosas que tengo que delegar de una vez a los distintos equipos, servicio al cliente, facturación, operaciones, se distribuye todo para que fluyan bien las cosas y para que uno no tenga tanta carga laboral porque el vendedor en ocasiones termina siendo alguien de servicio al cliente, en ocasiones termina siendo alguien de operaciones y eso se llama tiempo corrupto de ventas. No puedes estar haciendo eso, tú tienes que estar contactando clientes, enviando cotizaciones, enviando propuestas, diseñando planes de negocios para que tu labor pues tenga un valor importante. Entonces ahí se tiene que cuidar eso con pinzas porque si no termina siendo uno el hombre orquesta y no se enfoca en donde realmente tiene que estar y donde realmente genera un impacto. Tú ahorita mencionabas una parte que me parece muy interesante. Cuando has tenido un mal día, un problema personal en la casa que todos podemos tener, te levantaste con el pie izquierdo, como decimos, y tienes que colocarle al cliente una sonrisa y atenderlo de una manera muy amable. ¿Qué tan difícil es hacer eso? ¿Cómo logras olvidar los problemas en la casa y concentrarte en que tienes que atender a tu cliente? Wow, ese es complicado.
no mezclar el tema personal y familiar con el trabajo, pues tiene dificultad para todos, pero otras de las normas que Ogmandino dice es que cuando estés trabajando, olvídate de tu familia. Y cuando estés con tu familia, olvídate del trabajo, Olvídate del trabajo. porque no es consistente las dos cosas. No puedes estar con tu familia, con tu esposa, con tu hija y estar pensando en el trabajo porque ni estás allá ni estás acá. Y cuando estás en el trabajo, tienes que enfocarte, sacar un espacio de pronto para responder unos mensajes, pero estar enfocado en el trabajo para poder ser productivo. Eso es una parte, la división y ser conscientes de que cada una de las cosas se debe separar. Y ahora se le da un poco más la dificultad porque estamos en las casas. Digamos que antes de la pandemia, Con el tema pues, del estaba teletrabajo. uno, sí, claro, estaba uno en su oficina y estaba enfocado allá. Ahora estás en la casa y te golpean la puerta del estudio, tienes que hacer otras cosas, entonces también es importante ahí dividir. Aunque esté en mi casa, estoy trabajando y tengo que estar concentrado en las cosas. Eso es una parte respondiendo ahí, dividir cada cosa. Y lo otro que me preguntabas es, ¿cómo es ese cambio de actitud que debe estar si un cliente te trató mal, si hubo algún problema importante, si se pierden clientes? ¿Cómo puedes pasar al siguiente con una buena actitud? Ahí se llama el tema de ser resiliente y admitir las pérdidas, que hay veces las cosas no salen bien. Y esto lo aprendí de un brigadista que él ha estado en terremotos en México, en Chile y en Japón. Es una persona súper Ok. inteligente. Inclusive estuve en una tragedia importante que hubo de unos niños del Agustiniano en la parte norte de Bogotá y él estuvo atendiendo esa parte y él decía, debes admitir que en momentos se pierden cosas y que hay cosas que se salen de tu control. Entonces yo he intentado traer esa parte de la brigada y decir, bueno, esto ya se sale de mi control hasta donde fue posible. Yo hice las cosas bien y debo continuar. Ahí sí como cuando se sube uno a la tarima que dice, la función debe continuar, el siguiente cliente no tiene la culpa y el siguiente cliente tal vez me puede dar un buen negocio y el siguiente cliente pues no tiene que cargar con los inconvenientes que yo tenga. Entonces se abre un nuevo espacio, se vuelve a empezar y a continuar. ¿Cómo manejas, por ejemplo, la parte emocional? Porque para nadie es un secreto que un vendedor está expuesto a que le digan que no en múltiples veces. De hecho, son más las veces que te dicen que no que las veces que te dicen que sí. Y mucha gente se frustra porque al recibir un rechazo de un cliente piensa que el rechazo es personal, que le están diciendo que no a él. ¿Cómo haces para manejar esa parte emocional? ¿O qué consejo le darías a la gente que nos está escuchando para que no se dejen llevar por eso y se estén siempre con la frente arriba? Te dijeron que no, pero no importa, el siguiente te va a decir que sí. Bueno, eso se llama la ley de los promedios y yo primero lo veo en la naturaleza, ¿no? El leopardo, el chita, de 10 veces que salen a cazar, tienen una probabilidad de caza exitosa del 10%. Es ¿Ah, sí? decir, que Ese dato cuando es nuevo van para mí. que cuando van en el intento 8 la energía ha bajado muchísimo y el hambre ha aumentado un montón. Entonces, Claro. ellos en el intento 8 y en el intento 9 no pueden decir, no, ya no tengo energía, no, ya no puedo más, porque ya es un tema de supervivencia, que si no lo intentan una vez más, van a morir. Entonces, en esa ley de promedios, yo digo, bueno, dicen que uno debe acumular 7 nos para recibir un sí. Y en los Estados Unidos hicieron una prueba a unos vendedores de seguros. Y la tarea Ujú. era, vayan a acumular nos. Que les digan que no, que no, que no, que no. Y en esa acumulación de nos, llegaba el cliente que les decían, sí, saben que sí, yo necesito el seguro, lo quiero, ¿dónde firmo? Y esa sola mentalidad de ir a buscarnos hizo que las ventas aumentaran muchísimo. O sea, Entonces, el objetivo de esos vendedores era que les dijeran que no. Si le que dicen no. que sí, reprobó el examen, No. despedido. Bueno, si le dicen que sí, ya estaba la tarea hecha y eso pues también es un aliciente importante e infla la camiseta, como se dice en el término del deporte, para uno continuar y seguir.
Entonces, si le dicen que sí, magnífico, pero si le dicen que no, sabes que es parte del negocio y sabes que es Claro, parte de la ley de promedios. porque claro, porque es que está el ego de por medio, que te digan que no 5 veces seguidas, está la autoestima de por medio. Entonces es muy fácil que la gente se rinde y diga, no, definitivamente esto no es para mí. Sí, claro, ahí tiene que ser uno muy consciente. Y aquí quiero traer un libro y un amigo querido, un amigo también de la casa, que yo me encontraba muy molesto porque alguien había hecho un comentario sobre personas que yo quiero y estimo mucho. Ok. Y yo le decía, estoy de mal genio por ese comentario que le hicieron. Y él me dice, ¿tú has leído Los Cuatro Acuerdos? Y yo todo serio, no. Me dice, acuerdo número dos, no te tomes nada No te lo personal. tomes personal. Y ahí me desarmó y yo quedé, wow, sorprendido, sin no tomarse nada personal. Y en las ventas también pasa eso, no tomarse nada personal, no me están diciendo que no directamente a mí, sino que en el momento no quieren el producto, no lo necesitan, no hay algo, algo que pasa que no lo van a adquirir. Pero yo también veo que el vendedor es como una persona que está buscando oro, y para buscar oro tienes que rasguñar la montaña y tienes que remover una cantidad de tierra para poder encontrar una piedrita de oro. Entonces dicen que hay que remover por lo menos 1 tonelada de tierra para encontrar menos de 1 gramo de oro. Entonces yo veo todos esos nos y yo veo todas esas negativas como que estás escarbando la montaña, estás buscando y buscando. Y el vendedor también es una persona que encuentra a ese cliente que está dispuesto a comprar, que tiene el dinero y que necesita tu producto. Entonces, en cierta medida, nosotros estamos buscando todo el tiempo hasta que, voilà, eureka, este es el cliente que necesita mi servicio y este es el cliente que va a pagar. Entonces, tiene que ser uno consciente que es parte del proceso y ya pues se va sacando como un callito y ya te vas volviendo resiliente, pero eso también pues sirve para muchas otras cosas en el deporte, con una relación en pareja, con tu hijo, con las amistades, con cosas que tú quieres hacer, viajes que no salen a la primera, bueno, volvámoslo a intentar, no sale la segunda otra vez, hasta que en un momento ya salen las cosas porque salen. Ahora se vuelve un tema de persistencia. El que más aguante en la carrera es el que gana, ¿no? Sí, y eso es un valor en el deporte, en los negocios, en las inversiones, es el que más aguante. Inclusive que en el Tour de France, una de las carreras más importantes en el ciclismo, dicen que no es el mejor ciclista, sino que el que más tolerancia al dolor tenga, el que más resista y el que más persistencia al dolor tenga. Entonces uno dice, my God, o sea, soy consciente de que voy a entrar y voy a sentir incomodidad y voy a sentir dolor, pero eso va a tener un beneficio y va a tener pues sus dividendos y va a tener su remuneración. Entonces la persistencia lo es absolutamente todo. Y ahorita que Messi quedó campeón el año pasado del Mundial, yo hice un reel en Instagram donde mostraba Yo lo las vi 12 bastante finales. exitoso. Sí, las 12 finales que tuvo que perder para poder ser campeón del mundo. Perdía con España, perdía en España, perdía con el Barcelona, perdía Copas Américas con Argentina, perdió una final contra Alemania y en algún momento lo denominaban el jugador de la cabeza gacha. Y yo decía, wow, ¿cómo se pueden referir a Messi de esa forma? Y el hate le llegó encima, pero él seguía persistiendo, inclusive que cuando él quiso abandonar, que dijo no más selección, perdió 2 veces Sí, seguidas contra Chile en una Copa América y en una Supercopa, creo que fue, perdió 2 veces y él sí, dijo no más selección. las dos Copas Américas Sí, seguidas que correcto, perdió y renunció. correcto. Entonces él dijo no más selección y ahí fue cuando llegó su familia y le dijo tienes que continuar, tienes que persistir, tienes que seguir adelante. Y en este mundial arrancó mal Argentina y todo el mundo dijo los Perdieron van el a primer sacar, partido. claro, contra Arabia Saudita. Entonces dijeron no, estos los van a sacar en primera ronda. Imagínate el diálogo interno que tenía él de otra vez se aparece este demonio de la derrota y todo lo que trae por detrás, ¿no? La prensa, los hinchas,
el país, Argentina, con toda su pasión y seguir persistiendo de esa forma, es donde yo digo, wow, este es increíble. Y eso es lo que debemos traer en el día a día y eso es Hace lo difícil. falta mucha fortaleza mental para poder mantenerte firme a pesar de tantas adversidades. Sí, es complicado, pero digamos que el deporte y los grandes de los negocios nos demuestran que ese es Sí, el camino. Elon Musk también dice, I never give up, nunca renuncio, nunca abandono. Entonces, pues este podcast tiene esa característica porque tú eres un creador de contenido muy juicioso, muy dedicado y por eso me gustó la invitación y por eso dije, vamos a estar ahí porque eres muy constante, entonces yo dije, no, yo quiero estar rodeado de personas así y me incentiva mucho y cuando yo recibí tu invitación, yo no, hay que ir. muchas eh, gracias. y Muchas gracias por claro, tu comentario. y aquí vamos a hacer una salvedad. Es viernes y ya estamos entrados en noche. Felipe me escribe, vamos a hablar, vamos a hacer el tema del podcast. Y yo dije, claro que sí. Yo estaba entrenando en el gimnasio, venía un poco agotado, pero dije, no, esta es la persistencia. Vamos a hacerlo, vamos a continuar. Entonces, hablando de ventas y hablando de persistencia, pues también hay que traer eso a colación porque la persona que dirige este podcast tiene esa característica y es importante ser un ejemplo, ¿no? Ser ejemplo con la acción y mostrar con sus actos. Entonces, bien que se haya juntado todo eso también para poder hablar de esa parte de persistencia. No es de los demás, no viendo al deportista, no viendo al empresario, sino viendo a uno en el día a día que también saca un tiempo aparte, busca el espacio para hacer las cosas que son importantes para uno. Claro, de hecho, parte del objetivo de este podcast, yo pienso que la mayoría de personas que no hacen las cosas, que se quedan en su zona de confort, es porque les hace falta inspiración, porque no ven a su alrededor personas que estén haciendo cosas, que estén saliendo adelante. Pero cuando tú le pones un ejemplo, como por ejemplo David, como por ejemplo yo, que lo estás comentando tú, de que sí se puede, que lo estamos haciendo y la persona lo escucha, eso tiene que hacerle mella en su conciencia, así sea un poquito, Sí, para sí, sí. empezar a empezar a moverse y empezar a salir adelante. David, quisiera hacerte otra pregunta volviendo al tema de las ventas, que tú mencionabas al comienzo la parte ética. Hay vendedores que dicen que son tan buenos vendedores que te venden hasta un hueco, que te meten una enredada y terminas comprando hasta lo que no necesitas, que ni sabías que existía. ¿Cuáles son esos principios éticos que debería tener un vendedor? Porque claro, cuando tú te pones frente a frente con un cliente, muchas veces el cliente ni siquiera sabe qué quiere y tú puedes llegar a inducirlo a que él haga lo que tú quieres. Si tienes un poder de persuasión y un poder de parla muy bueno. Entonces, ¿cuáles son esos principios éticos y hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, con relación a tu cliente? Bueno, ahí hay un tema y es que todos los vendedores tenemos una meta y esa meta te genera una presión o te genera un incentivo. Entonces, o la meta juega en tu contra o la meta juega a tu favor. Y hay esos vendedores que por llegar a la meta y por llegar al bono, a las comisiones, pues no les importa vender lo que sea, no les importa a qué costo. Y pasó en los Estados Unidos cuando estaban prestando dinero, dando créditos a todo mundo y se estaba dando crédito a personas que no tenían liquidez. Entonces, ¿cómo se siente ese vendedor que desembolsó un crédito, pero sabía que la persona no tenía cómo responder solamente para llegar a la meta? Entonces es un tema Claro, bien años delicado. después. Claro, es un tema que se tiene que manejar con pinzas ahí porque tengo que pensar en las consecuencias que tiene eso, en la repercusión que tiene esas decisiones. Entonces, esos vendedores que dicen que engatusan al que sea, tienen un poder de persuasión muy bonito, tienen un charming, un encanto y válido, pero toda herramienta y todo gran poder tiene una gran responsabilidad. Entonces también se tiene que manejar de forma ética y pensar que el producto que le estás vendiendo tú también lo comprarías, a ti también te presta un servicio. Entonces eso es muy importante y en esta, la ley de la reciprocidad, que recibes de lo que das,
pues sí, a mí me puede salir una jugada bien, pero ya después cuando la vida me dé regreso, me dé vuelta, también me va a tocar el hombro y me va a decir, ven que no hiciste las cosas bien. Entonces pasan estas crisis financieras, pasan estas crisis donde hay mucha pobreza, donde muchas personas pierden su hogar, pierden su capital y va derivado de esas ventas sin ética que lo único que persigue es un número y claro, para, por ejemplo, estas personas de Wall Street, las comisiones no eran de un par de, o cientos de dólares, eran de millones de dólares hacia arriba. Entonces ahí entraba la codicia y claro, todo mundo queremos más dinero para mejorar nuestra calidad de vida, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Entonces tenemos que ser conscientes de lo que estemos haciendo realmente sirva y que no sea un beneficio únicamente propio donde yo me lucro, pero quedaste engañado y te hice una trampa con un negocio. Entonces, para mí eso no me gusta. Yo intento que el cliente tenga el mayor beneficio posible, Felipe. A la hora de formar a los vendedores, me imagino que tienen procesos de formación, tienen cursos donde les explican qué pueden hacer, hasta dónde llegar. Hay algunos parámetros que les den para que ellos sean conscientes de hasta dónde pueden llegar y en qué momento tienen que parar. No solamente por lo que te decía, intentar venderle a un cliente algo que no necesita, sino cuando un cliente te ha dicho que no y el vendedor es tan bueno que insiste, 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 llega un punto en el que de pronto se vuelve incómodo, ¿no? ¿Cómo hay algún truco, alguna forma en la que tú como vendedor puedas detectar y digas: "No, en este momento ya no le voy a insistir más porque lo estoy molestando y mejor lo dejo pasar"? ¿O cómo manejan esos casos? Bueno, con tema, lo primero que mencionabas, el tema de los entrenamientos y cómo se forma a las personas, pues realmente en la empresa que yo trabajo ya de por sí hay un filtro y hay ciertas cosas que separan a la gente y digamos que las personas que forman parte del equipo son buenas personas. Entonces digamos que ahí no se hace tanta mella y hay una filosofía de que tú puedes cometer un error, una persona que hizo devolver un avión porque no amarró uno de los cinturones de la estructura de los Okey, cajones que lleva adentro del avión y el piloto empezó a decir, hay un ruido en el avión, hay un ruido en el avión, no puedo continuar el viaje, tengo que devolverme. Llegó al aeropuerto, entraron a la cabina a ver qué es lo que había pasado y la persona no había colocado unas tirantas, sino había colocado asegurado esos cajones que van por dentro. Esa persona no le pasó nada, la dejaron, dijo, era mi primer semana y yo no tenía conocimiento de muchos procedimientos. ¿Qué le hicieron a él? Lo enviaron a Estados Unidos a la central y le dieron un entrenamiento. Ese tipo de cosas se perdonan, pero lo que no se perdona es la mentira y el robo. Entonces ya de por sí ya hay un filtro. ¿En qué sí nos inducen mucho? En el tema de regalos y dádivas. Ahí sí, porque muchos clientes te quieren persuadir con regalos costosos, con salidas, invitaciones. Entonces tiene que ser okey. muy ético en no entrar en temas de dádivas, de coimas, porque eso sí es delicado y pues las empresas se tienen que cuidar mucho de eso. Como que te Y intenten sobornar por ahí. sí, claro, sí. Entonces, digamos que hay unos límites de regalos, entonces tiene que tener uno cuidado. Y lo que pasa es que los vendedores entablamos muy buena relación, una amistad con muchos de los clientes y en ocasiones los clientes quieren tener esos detalles contigo. Entonces quieren hacerte una buena invitación a un buen lugar, quieren darte algo, pero hay que tener cuidado en esa parte de no excederse. Entonces, por ese lado, pues hay que cuidarse. Vale, David. Quisiera terminar haciéndote unas cuantas preguntas, así de Dale. respuesta rápida. ¿Tú crees que un vendedor nace o se hace? Wow. Yo creo que eso es las dos. En este caso no creo que una excluya a la otra, sino que nace con cierta habilidad, nace con cierto gusto, pero se va desarrollando en el camino. Entonces ahí no creo que se divide. Debes tener una inclinación fuerte, te debe gustar, te debe agradar y también te debes ir formando. Entonces las dos, nace y se hace en el camino. ¿Tú podrías detectar algún momento en tu vida en el que digas: "Por esta razón se desarrolló en mí el amor por las ventas", o siempre ha sido así?
era un gusto que me gustaba como encontrar las oportunidades. Como traer clientes me gustaba, porque era como difícil y poder decir, este cliente está trabajando con nosotros, a mí me gustaba. Y me gustaba más recuperar clientes, clientes que se habían perdido, que ya no querían saber nada y poderlos traer de vuelta, eso me gustaba y eso me daba un valor agregado. Y pues también ver que podía tener una remuneración económica, eso me gustaba. Y en algún momento de mi vida tuve un espacio de 2 años en los cuales estuve viajando, no tuve que trabajar y con lo que me mantuve fue con todo el tema de los bonos. Llegaba el bono y yo no lo tocaba, yo lo pasaba para otro lado y era en busca de querer tener esa libertad. Entonces, en cierta medida la tuve, pero la libertad fue muy efímera porque yo no sabía que para tener una libertad financiera, pues lo que te mantenía libre son los activos. Yo pensaba que únicamente con cierto monto ya podías vivir, pero es que ese monto se va acabando, se va consumiendo y ya en algún momento, si no entra, pues se acaba. En cambio, con el tema de los Sí, claro. activos, pues el activo sigue ahí, pero sigue rentando. Entonces, ahora en esta segunda época, lo que quiero es volver a tener esa libertad pero a través de los activos. Entonces, nuevamente ahí el bono empieza a hacer la diferencia. Empezar a generar ingresos pasivos recurrentes, ¿no? Sí, claro ¿Qué que eso libros, es ya. qué libros enfocados en el área de ventas nos puedes recomendar? Bueno, ya Eh, mencionaste uno, ¿no? El de Ogmandino, hay otro por ahí que, no, el de Ogmandino es un libro pequeñito, es un libro súper chiquitico, pero es tan pequeñito que te demoras un año leyéndolo, ¿cómo porque así? hay 10 pergaminos y cada pergamino lo tienes que leer 3 veces al día durante 30 días. Entonces, Ok, ese libro como una tarea es que está ahí. Sí, es un ejercicio de reprogramación y de crear un hábito y una disciplina. Y lo que haces con cada lectura al levantarte después del almuerzo y en la noche es interiorizar ese mensaje. Y uno de los primeros pergaminos es me crearé buenos hábitos. Entonces, todo el tiempo, durante 30 meses, 30 días, estás leyendo sobre tema de hábitos. El segundo es recibiré este día con amor en mi corazón. Entonces, ¿cómo con alguien que te trata mal, cómo con alguien que tienes diferencia, poder amarlo y dirigirte a él de una forma adecuada hace que cambie la venta? Entonces, por eso me gusta tanto el libro de Doc Mandino, porque es cambiar tu personalidad, controlarte para poder aumentar las ventas. Pero yo decía, es que esto lo tiene que saber todo mundo porque él habla de persistencia y hay uno muy bonito que habla sobre viviré este día como si fuera el último de mi vida. Pero él no hace referencia a irse a una playa paradisiaca y todos los excesos y todos los gustos hacerlo en ese día, no. Él lo que dice es lo que Dios, el universo, tu familia, tú decidiste hacer, hazlo lo mejor posible, porque no sabemos en qué momento nos apaguen las luces y chao. Entonces Sí, son claro. 10 pergaminos que traen enseñanzas para la vida muy, muy importante. Entonces, siendo un libro tan pequeñito, te tardas casi que un año en leerlo. Entonces, yo tenía que marcarlo y es un tema de disciplina. Y hay otro que me gusta mucho que es Sales Bible, que es la Biblia de las ventas, que también tiene datos muy importantes. Pero lo que a mí más me gusta es el tema de ver la vida de los deportistas. Eso me inspira ver a un Michael Phelps, ver un Usain Bolt, ver un Kobe Bryant, ver grandes del ciclismo, ver un Nairo, un Egan Bernal, como que yo digo, wow, estos manes son tan persistentes que yo tengo que traer esto al equipo de ventas, tengo que traer esta motivación, tengo que traer esta energía y me inspiro sobre todo en temas de deportes. Hay otros que pueden recibir inspiración en el tema de empresarios, en el tema de grandes historiadores. Hay personas que se inspiran mucho en Gandhi, se inspiran mucho en Churchill, el que le hizo frente a Hitler, se inspiran mucho en vikingos. Entonces, es dependiendo donde tú encuentres la inspiración, pero sí o sí, el libro de Doc Mandino, El vendedor más grande del mundo, es un libro que yo lo consulto y cuando no pasan las cosas bien, lo vuelvo a releer. Vuelvo a ir a las bases
Y ese libro es bien bonito porque en un momento el protagonista estuvo en el nacimiento de Jesús. ¿Augmandino? El protagonista del libro. Ah, ok, 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 ok. Entonces, el Ya, sabes. protagonista del libro lo mandan a vender un paño, que es un paño rojo hermoso, tiene una marca de tola, que es un símbolo y un círculo y un triángulo por dentro. Y él se va muy pequeñito y lo mandan a vender eso, no lo vende, de todo lado lo tratan mal y él se encuentra una pareja que va con un burrito y la pareja, pues la mujer está en embarazo y él regala el paño, da el paño. Entonces da el paño al nacimiento de Jesús y con ese manto pueden abrigar al niño Jesús para que él pueda pasar esas noches tan frías. Tiempo después, años después, el protagonista está buscando las señales para dar los pergaminos que tienen la sabiduría y alguien llega otra vez con ese paño, que fue lo único una de las pertenencias que tenía Jesús, y se lo devuelve ahí. Y en ese momento él empieza a llorar y le da los pergaminos. Entonces es un libro con una historia bien bonita, es un libro que tiene una historia ahí entre religión, tiene una historia entre ventas, de personalidad, y a mí ese libro me parece una joya y cada vez vuelvo a ir a consultarlo, inclusive tengo un cuadro grandísimo que habla de las dificultades, dice que cada vez que huyes de las dificultades estás frenando tu crecimiento, estás frenando el desarrollo de tus habilidades, entonces que esos momentos difíciles hay que entrar con toda, pero uno siempre intenta evitarlos. Entonces es contradictorio entrar a ese dolor, entrar a esa incomodidad y cuando no se hace de forma voluntaria, la vida te manda. Entonces, por ejemplo, con el tema del ejercicio, que hay veces cuesta un poco, es ve y te incomodas conscientemente o cuando llegue la enfermedad o cuando lleguen problemas, entonces sí o sí lo vas a tener que hacer. Entonces ese tema es bien delicado porque también con el tema de las finanzas, ve y aprende a manejar tus finanzas o si no llegar a una quiebra y ahí sí o sí vas a tener que ir. Entonces es ir conscientemente a la incomodidad. Es un valor muy, muy grande y yo intento hacerlo, pero a veces también me cuesta, me cuesta, me cuesta y en ese reto estamos en el día a día. ¿Sabes, David, que esta entrevista sin querer me dejaste una tarea? Tengo que sí o sí leer el libro. Ya No, me dejaste la curiosidad. sí, es un libro bien bonito, es un libro que tiene una sabiduría impresionante y en una parte del libro dicen, es que hasta la palabra de Dios se debe saber vender. Yo, wow, ¿cómo así? Todos los mensajes y todos los pergaminos casi que es un mensaje de Dios de cómo vivir, de cómo afrontar la vida día a día. Hay una parte muy bonita que dice que aprovechar el día de hoy para besar a mi esposa tiernamente, para abrazar a mi hijo y para ayudar a mi amigo, porque en algún momento ellos no estarán o yo no estaré. Entonces, mira que son enseñanzas de, Claro. de cómo deberíamos vivir el día a día. Entonces, es un libro de consulta muy, muy grande. Bueno, ya para cerrar, ahorita mencionabas el tema de los hábitos. Dame 3 hábitos que sean claves en tu vida para En, mantenerte siempre en forma y seguir siendo exitoso como lo eres ahora. Listos. Entonces, uno es el tema del ejercicio. Soy jugador de baloncesto en la universidad. Ahorita voy al gimnasio, en algún momento nadé. El ejercicio para mí lo es todo. Lo conserva uno joven. Le da energía, le da fuerza y le da autoestima, porque en la medida que tu cuerpo luzca agradable, pues eso también te va a ayudar. Entonces, el ejercicio, el primero. Uno que lo he implementado en los últimos años, 2 años, y fue después de una crisis importante, el tema de la meditación. También me parece muy, muy importante y lo estoy implementando. Y uno que cada vez quiero reforzar más, que no es hábito, que es algo que quiero seguir desarrollando, es el tema de la lectura. En ese estoy intermitente, pero también quiero añadirlo y que todo el tiempo pueda leer un poquito porque recibes otro tipo de respuesta, recibes otro tipo de enfoque y lo que te hace la lectura es mejorarte, cambiarte, pero para mejorar. Entonces los dos primeros sí, ya que los tengo interiorizados, los hago temprano en la mañana
Y el otro que está intermitente quiero desarrollarlo más, que es el tema de la lectura. Entonces esos tres me parecen a mí fundamentales. Estás en el proceso. Bueno, David, para finalizar, no sé si quisieras agregar algo más, algún comentario o consejo para la gente que nos está escuchando. No, la persistencia. Eh, el podcast que están escuchando es de una persona muy persistente y eso es una característica muy importante. Dicen que la piedra no la rompe el agua por la fuerza, sino por la persistencia, la gotica todo el tiempo, la gotica, la gotica. Entonces, continuar muchachos, lo que hayan elegido, la labor que decían hacer, mantenerse ahí constante en una carrera profesional, en un emprendimiento, en una empresa, en un deporte, en la decisión y el camino que cada uno tome, estar persistentes, estar constantes y seguir ahí cada día. Ese es el mensaje para cerrar este podcast, Feli. Excelente, David. Bueno, por último, déjanos tu contacto, dónde te contactan, tu Instagram, tienes El Facebook, no Insta, sé. sí, el Instagram es David Say. Entonces, David es D-E-I, B de vino, I de Say. David Say. Ahí me pueden ver, ahí los lunes colocamos un mensajito de moral para que la persona empiece bien su semana, que empiece con una buena actitud, que sepa que todos tenemos desafíos, que todos tenemos bajones, pero lo importante es salir lo más pronto posible de esos bajones y llevarse un aprendizaje. Entonces siempre intento colocar un mensaje los lunes de ánimo para empezar la semana y para que luchemos por nuestra familia, por nosotros mismos, por nuestros sueños, por mejorar nuestra calidad de vida. Entonces ahí en Instagram pueden encontrarme, David Say. Muchísimas gracias, David, por participar en este podcast. Ya sabes que te aprecio y te admiro demasiado y bueno, te mando un abrazo a la distancia y espero que se repita, ¿no? Nos Claro que sí, veremos en un próximo episodio. claro que sí. Muchas gracias, Feli. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio y gracias por mostrarnos que siempre va a haber tiempo para hacer las cosas que queremos y las cosas que decidimos. Entonces, muchas gracias, Feli.